Hola, si estás aquí, quieres pasar del caos a la claridad y convertirte en esa identidad, esa versión de ti que ya vive la vida que sueñas y mereces. ¿Te ha pasado que quieres crear una visión, hacer un cambio en tu vida, pero no sabes dónde partir? O bien sabes qué hacer, haces y parece que nada se mueve. El problema no es que no seas capaz, el problema es que tu actual identidad no puede sostener ese cambio, porque no está programado para ese cambio. Yo también estuve ahí y descubrí que el cambio real no ocurre solamente con la acción, sino que también trabajando la autopercepción, tu identidad y sobre todo tus creencias. El 2022 vivía sola con mis hijos en un lugar que no me gustaba. Había salido hace 2 años de una relación abusiva y vivir frente al mar para mí era un sueño, era algo imposible, que solamente algunos afortunados podían vivir, pero yo no. Hasta que un día me atreví a creer lo posible. Trabajé mi mindset, mis creencias y mis miedos y luego empecé a accionar como esa nueva Anastasia, esa que ya vivía frente al mar. Ordené mis cuentas, terminé una relación, busqué departamento, viajaba a verlos y en 3 meses me vine a vivir a Viña del Mar, donde ya llevo 4 años viviendo junto a mis hijos. Y esta teoría la he ocupado para otras visiones, como conocer a mi actual pareja, con la que vamos a cumplir 2 años en junio. Con él pasó algo similar. Yo ya quería un cambio, quería conocer a alguien estable y sobre todo sentirme adorada por alguien. Había salido con algunas personas, pero nadie quisiera match con lo que realmente yo quería. Así que me propuse aplicar esta teoría. Pensé en mi visión y más que pensar en cómo quería que fuera la otra persona, pensé sobre todo en cómo quería sentirme estando con esa persona. Adorada, amada, cuidada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego trabajé en mi mindset y sobre todo en mis creencias limitantes que estaban potenciadas por mi entorno, sobre todo mis amigas que también estaban solteras y todas decían que los hombres son iguales, que estaba súper difícil conocer a alguien y eso era algo que tenía que trabajar para poder abrirme a las posibilidades y sobre todo cuando trabajas el mindset empiezas a ver oportunidades donde antes no había y enciende algo en ti que atrae esas oportunidades. Luego de trabajar mis creencias y diseñar esta nueva identidad, esta Anastasia que ya era adorada, y acá me quiero detener un poco porque es importante que sepas que convertirte en tu nueva identidad no es convertirte en nadie más que en ti misma. La nueva identidad es tu ser más auténtico, es la versión de ti detrás de las máscaras, esas máscaras que nos pusimos cuando pequeñas, cuando estábamos aprendiendo a movernos en el mundo, máscaras de complacencia, de diferentes cosas y miedos también. Detrás de esas máscaras es que está nuestro ser más auténtico y ese ser más auténtico es que no solamente crea la visión y la vida que sueñas, sino que puedes sostenerla. Porque si yo hubiera conectado con solo una máscara, mi actual pareja hubiera conectado con esa máscara y no conmigo realmente. Y luego del tiempo, cuando me empiece a conocer como realmente soy, no se hubiera podido sostener ese vínculo. Y esto puede ser aplicable a cualquier otra visión. Luego de trabajar en mi nueva identidad, empecé a actuar como esa Anastasia, sobre todo en la parte de mostrarme cómo era yo realmente, esta versión más auténtica de mí, esta versión que se sentía adorada en ese momento por nadie más que por ella misma. Y además se tradujo en poner límites, en tener negociables y no negociables, en comunicarlos y decir no gracias cuando estaba en alguna cita y notaba de que la persona no era la persona que me iba a hacer sentir como yo quería sentirme. Luego de 2 meses de
encarnar esta identidad y divertirme en el camino es que conocí a Jorge, mi actual pareja. Y dato curioso es que el día que nos conocimos él estaba con su hermana y su hermana me contó que cuando él me vio le dijo a ella, esa es una mujer de primera categoría, yo quiero estar con alguien como ella. Para que vean que cuando nosotras trabajamos nuestro mundo interno, esto se refleja en el afuera y las personas correctas u oportunidades correctas nos ven. Así que, ¿cómo lo hice? Con un mapa, y este mapa es la teoría de la nueva identidad, que consiste en 4 pasos. Paso 1, la visión. Defines qué quieres, por qué lo quieres, para qué y para quién lo quieres, y cierras el pasado. Es importante saber qué es lo que queremos, cuál es la visión, porque así también direccionamos toda nuestra energía a ese norte. El por qué lo quieres ve el origen de ese deseo, de esa visión, porque si el origen de ese deseo es la carencia, la visión va a ser carente. El para qué sirve de flotador. A mí me gusta pensarlo como cuando estamos en el mar y cuando estamos nadando y sentimos que nos vamos a rendir, que estamos cansadas, nos aferramos a ese flotador, nos aferramos al para qué, esos días que quizás no nos sintamos tan motivadas para hacerlo. Y ese es el punto, no se trata de motivación, se trata de convertirte en esa persona que ya vivió eso. Y la persona que ya lo vivió hizo los pasos que tienes que hacer tú en el presente. El paso número 2 es el mindset, donde reprogramas las creencias que bloquean tus acciones o bien las que no te permiten ver oportunidades. También trabajamos los miedos y diseñamos las características de esta nueva identidad, basándonos en, como dijimos, tu ser más auténtico. El paso número 3 es la acción. Haces acciones alineadas a tu nueva identidad, aunque sean pequeñas, y sobre todo te mueves en el mundo contestándote esta pregunta. ¿Qué haría ella? El paso número 4 es soltar y divertirse. Dejas ir tu antigua identidad, sueltas el control, confías en ti, en Dios o la divinidad y te enfocas en el camino divirtiéndote. Porque de esta forma bajamos las barreras del subconsciente, que es quien permite que creemos o no creamos esta visión. Como disclaimer, el subconsciente no es malo, es solamente que es una parte primitiva de nuestro cerebro, pero que sí maneja el 90% de nuestras acciones. Entonces, si el subconsciente piensa que esa visión que queremos crear es peligrosa o no es segura para nosotras, va a querer boicotearla. Y por eso es importante que veamos todo este proceso también como una forma de diversión, como un juego. Quizás como viste, no se trata de hacer más o de motivarte más. Se trata de encarnar la visión de ti que ya vive la visión que quieres vivir, desde esa nueva identidad. Y no te voy a mentir, la mayoría queremos resultados sin tener que atravesar esos cambios internos. Pero son estos cambios los que sostienen todo. Si no decides desde la nueva identidad, la antigua identidad te va a auto boicotear. Puede que haga que procrastines o que no te muevas o dudes de ti o de la visión. Y ahí, game over, bebé. Porque la duda mata cualquier sueño. Pero si integras a la nueva identidad, las decisiones y acciones se vuelven fáciles. Verás nuevas oportunidades donde antes no las veías y crearás esa visión. Ahora me gustaría hacer un pequeño ejercicio de visualización contigo. Te pido que cierres los ojos si puedes en un lugar tranquilo, con la espalda apoyada. Cierra los ojos y quiero que imagines que ya eres esa versión de ti, que ya vive esa visión. Quiero que te imagines viviendo la visión.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y sobre todo, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué emociones sientes? ¿Hay algo que puedas sentir con tus 5 sentidos? Puedes oler algo, escuchar algo, sentir con el tacto, saborear. ¿Qué se ve? Ahora quiero que te preguntes, ¿qué es lo que realmente tú crees sobre esta visión? La creencia que aparezca, si es fácil, difícil, que no es posible, sea lo que sea que aparezca, quiero que lo localices en tu cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Ahora quiero que inhales profundamente y cuando exhales, imagines cómo esta creencia o miedo localizada en esa parte del cuerpo que tú sentiste se va diluyendo, deshaciendo en la exhalación. Vamos a inhalar. Y ahora quiero que botes todo el aire y sientas como esa creencia o miedo se va disolviendo. Una vez más, inhala. Mantén un poco. Y exhala profundo y fuerte. Ahora quiero que elijas una pequeña acción que haría tu yo futura para llegar a esa visión hoy. Vas a poner tus manos en tu pecho y vamos a dar las gracias. Te vas a dar las gracias a ti por haber transitado este inicio de este camino. Y gracias a Dios o la divinidad o el universo, como tú lo llames, por darte la chance de estar aquí y viva en este momento. Y sobre todo darle las gracias por estas nuevas oportunidades que se están abriendo al frente tuyo. Ahora puedes abrir los ojos. Si esto movió algo en ti internamente en pocos minutos, imagínate qué pasa si recorres el camino completo, paso a paso, con guía, estructura y acompañamiento. Esto es lo que diseñé en mi programa Tu Nueva Identidad. Un espacio para dejar la confusión y la dispersión y empezar a crear la realidad que deseas con acciones alineadas a tu identidad más auténtica. Este programa tiene 3 modalidades que puedes ver en detalle más abajo. Essential, que es la base. Expansion, para ordenar, aclarar y empezar a moverte con dirección acompañada de un grupo, porque no estás sola en este lugar incierto. Y Embodiment, para encarnar con más profundidad, sostener hábitos y consolidar esta identidad, sumado a sesiones privadas conmigo. La diferencia de estas modalidades es el nivel de acompañamiento. Como te dije, puedes revisar cada una de ellas más abajo en esta página. Si esto te hizo sentido y entendiste que no te tienes que convertir en nadie más, sino regresar a la versión más auténtica de ti, entonces este programa es para ti. Tu nueva identidad es el puente de donde estás ahora hacia la vida que sueñas y mereces. Cuando estés lista, entra a la modalidad que más resuene contigo o bien agenda una llamada en el botón de más abajo para que nos conozcamos y podamos aclarar cualquier duda que tengas y así empezar este proceso juntas. Mi nombre es Anastasia. Nos estamos viendo.